No nos desgastemos en este proceso. La verdad no es tan conveniente en etapa de instrucción, de pronto cuando se van a presentar alegatos precalificatorios para que tenga fuerza, ¿listo? Bueno, Manuel, doctor, muchas gracias. Dios lo bendiga. amén, igualmente. Manuel, no, Manuel no. Profe, la pregunta mía es, ¿este artículo se puede alegar es cuando, digamos, hay una zonada? Digamos, en el municipio donde trabajo se presenta mucho eso, que cogen un ladrón y lo cogen para darle en la jeta y pues solo somos 4 policías, 2 por cada cuadrante, los cuadrantes son duros y nos ha tocado ya casi ya las personas muertas porque la gente les da muy duro. Entonces uno puede alegar eso en una investigación si hay dado el caso. Claro que sí, el caso de las sazonadas aplica perfectamente a muchas de estas causales. Muchas, yo no sé si ustedes escucharon el casito del Poli Andana, por aquí un compañero también lo referenció. Para mí el caso del Poli Andana estaba amparado por una de estas causales, porque según lo que él narra, eran muchas las personas, o sea, es el típico caso que pasa en Colombia, en la mayoría de municipios, en la mayoría, distritos, municipios. ¿Qué es lo que ocurre? Se presenta un acto delictivo en un barrio, por lo general ocurre en los barrios. Llaman a la Policía Nacional o por cualquier medio la Policía Nacional conoce el caso, llega a realizar la captura y la ciudadanía se lo impide y hace lo que se conoce como la zonada. Entonces se va por un procedimiento donde están involucradas 2 o 3 personas y resultan involucradas 40 o 50 o hasta más, que les están tirando con todo, con cuchillo, con botellas, con piedras, con absolutamente todo lo que se les ocurra. Y no uno, sino varios, en manada, gavilleros. ¿Cierto? Y muchas de las veces, pues simplemente va la patrulla de vigilancia a conocer el caso y termina saliendo de allá destrozados. ¿Sí? Entonces, en medio de ese conflicto, de esa contienda, el uniformado de repente hace uso de su arma de fuego porque es lo único que tiene. Es más, se la pretenden quitar ahí en el medio del forcejeo y demás. Él hace uso de su arma de fuego y resulta lesionado a un ciudadano. Viene el proceso y destituido. Para mí está amparado por estas causales. Lo que pasa es que hay que saberlas fundamentar. Hay que saberlas fundamentar. No basta con mencionar, mire, aplique el numeral tal, miedo insuperable. Bueno, sí, miedo insuperable, pero explíqueme por qué es que usted sintió miedo, cómo fue que usted sintió miedo, qué fue lo que ocurrió, ilústreme. Ilústreme. Mire que esto que yo les mencioné de los aspectos psicológicos y el funcionamiento de la mente, eso tiene que ver con neurociencia, eso es científico. Y eso puede ser aportado al proceso. Un soporte científico, es más, usted puede llamar a un experto en neurociencia y que le diga al juez disciplinario, mire, sí, es que cuando se está en una situación de miedo se activa el cortisol y el cortisol reduce, qué sé yo, la segregación de otras sustancias, qué sé yo, la serotonina, la oxitocina, bueno, cualquiera de esas, ¿cierto? Que es lo que le permite a tener ese grado de razonabilidad, ¿sí? Entonces, cuando se activa ese cortisol o cuando se está activado ese cerebro reptil, el hemisferio izquierdo no está funcionando, que es el que nos permite razonar, calcular, medir, ¿cierto? Establecer esa diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Esos argumentos los podemos llevar a disciplina y muchos otros, y muchos otros. Y es un argumento perfectamente válido, una prueba pericial, una prueba científica, ¿sí? Entonces, no es solo invocar la causal, sino cómo yo la invoco, cómo yo la soporto, cómo la argumento, cómo la amarro con pruebas. Recuerden los 3 pilares, muchachos. ¿Recuerdan los 3 pilares? Los hechos, las pruebas y las leyes. Aquí estamos hablando de las leyes. Yo tengo que soportarlas con pruebas y con hechos. ¿Sí? Entonces, ahí es donde radica el éxito del proceso, en saber sustentar, no solo invocar la causal, sino saberla sustentar. ¿Listo? Por ahí dicen que no es lo que yo digo lo que tiene influencia, sino cómo lo digo. No es lo que yo digo, sino cómo lo digo. Edgar. ¿No? De la causal quinta y la causal sexta se aplican perfectamente en casos que se ven mucho en el servicio policial, cuando el policía tiene que abandonar el servicio, abandonar el procedimiento y de pronto por ese abandono
se configura un tipo penal por homicidio, o matan a alguien, o lesionan a alguien, entonces viene la investigación que por omisión del policía. En ese evento, el policía, frente a un motivo de policía que se han atacado por la comunidad, le hacen azonada, tiene que abandonar el procedimiento de refugiarse en la estación de policía, pedir el apoyo correspondiente y dar las anotaciones correspondientes. Por qué abandonó el caso, el motivo de policía? Bajo esas causales lo puede hacerlo. Gracias, gracias, doctor. Vea otro nuevo aporte. Muchas gracias. Muy valioso por lo demás. Sí, ocurre mucho, eso es muy cierto. Que los uniformados, pues pasa lo que pasa y bueno, a veces, pues por las situaciones, pues nos dirigimos es al centro médico para que me revisen a ver cómo estoy, si tengo alguna novedad o algo por el estilo, y nos olvidamos de las anotaciones, de los informes, y son demasiado importantes, por lo que mencionó acá el colega. Las dos últimas, bueno, no, esas casi que no aplican, no tiene mayor relevancia darles explicación, pero pues las vamos a mencionar, ¿no? La séptima es con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria. La verdad, en el tema disciplinario, policial y militar, yo no he visto ni un solo proceso que haya prosperado por invocar esta causal. Sí he visto muchos pliegos de cargos, descargos y alegatos de conclusión o alegatos finales donde se invoca esta causal, sí, que porque el uniformado tenía la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria, pero que eso se haya reflejado o que haya prosperado en una sentencia, en primera o segunda instancia, no he visto el primero. No he visto el primero. ¿Sí? La última, pues tiene que ver con la inimputabilidad. Esto ya es un tema que aplica más en lo penal, aplica más en lo penal. La situación de inimputable, eso tiene que ser demostrado, ¿no? A través de una prueba pericial. Incluso debe existir en algunos casos una sentencia de un juez que haya declarado a una persona inimputable. Muchachos, estas son las causales de exclusión de la responsabilidad disciplinaria. Preguntas sobre estas causales son demasiado importantes. Tómenle pantallazos a diapositiva, anótenlas en sus agendas, en sus libretas de notas, estudienlas, repásenlas, debátanlas, compártanlas, porque les pueden salvar la vida en determinado momento, les pueden salvar la vida. Preguntas, ¿no hay preguntas al respecto? Nos quedan 15 minuticos. Doctor, buenas noches. Una preguntita, la de la octava en situación de inimputabilidad es por problemas mentales. Problemas mentales, sí, sí, exactamente. Pacientes psiquiátricos. Pero eso es antes de o después de tener una cita con psicólogo y psiquiatría. Antes de o después de. Pero antes de que la conducta, Sí, antes de la conducta y antes de la investigación. sí, claro, ser persona declarada inimputable. Digamos que estos temas, he visto también que se invocan mucho, ¿no? Patrulleros o policías en general, que se incapacitan y entran a una clínica de reposo, son Profe, medicados con clorazepam, diazepam y todas estas cosas. Y este argumento se lleva a disciplina para invocar esta causal. Pero es que la inimputabilidad debe estar reforzada por una prueba pericial, es decir, un psiquiatra, un psiquiatra que determine que realmente esa persona está fuera de sí, que tiene un diagnóstico, no sé cuál sería el diagnóstico exacto. doctor. Rocío, Disculpe, doctor, interrumpirlo. En ese caso, o sea, cabría decir que, o cabe decir que, porque por lo general, los señores policías padecen estrés. En ese caso, ¿se podría colocar el estrés en esa forma? O sea, que alguno de los uniformados esté ya, o sea, haya pasado con un dictamen de estrés. doctora, ¿se refiere a estrés postraumático?
colóquele en el caso de las protestas, que hubo, y él ya venía antes sufriendo de estrés, ese estrés postraumático. Ujú. Es postraumático. Doctor Edgar. No, para hacer un pequeño aporte frente a la última causal de inimputabilidad, pues en penal no se distingue que la persona tenga que tener un diagnóstico de una patología mental que lo antecede después de haber cometido la conducta. Más que todo se refiere a la conciencia antijudicial con la que actuó, o también se habla de enajenación mental transitoria o relativa, es decir, frente a un evento muy fuerte que haya percibido el sujeto agente que comete la conducta, actuó bajo esa causal tan fuerte que no tenía una patología mental ni se la van a encontrar, pero en ese momento fue tan fuerte lo que presenció, lo que vio, el evento a que se enfrentó, que actuó bajo una enajenación mental. Gracias. Doctor, ¿y probatoriamente cómo se sustentaría eso? Se hace a través de los médicos que se encargan de la parte laboral, que son la Junta Nacional de Invalidez Nacional y la regional. Ellos tienen la capacidad de diagnosticar esos eventos. Claro, pero es que Por ahí ya, historia ahí ya clínica se existe puede un comprobar eso, dictamen, por historia es que ahí ya existe permítame, bueno, en el caso que plantea, doctor, claro, ahí ya existe una prueba fehaciente que demuestra que esa persona tiene una discapacidad mental, como lo es la Junta Médico-Laboral. En el caso de los militares y los policías, por supuesto, si existe una Junta Médico-Laboral que lo declaró que tiene una pérdida de la capacidad laboral superior al 50% por una patología mental, única y exclusivamente mental, por supuesto que es un inimputable, ¿sí? Sí, no, pero también se habla del dolo de ímpetu. Se presenta al policía qué sé yo, presenció cuando ultimaron a un compañero y en ese dolo de ímpetu reaccionó tanto, porque tengas en cuenta que el ser humano, por más preparado que esté para la guerra como es un policía militar, está hecho de emociones más no de razones, y eso lo entiende la jurisdicción penal. Ojalá en lo disciplinario, policial y militar lo comprendieran de la misma forma, doctor. Pero yo siempre les digo a los uniformados, mire, es más fácil salir del proceso penal que salir del proceso disciplinario. Y las consecuencias son peores en el plano disciplinario que en el plano penal, exceptuando la pérdida de la libertad, ¿no? Pero de resto, los perjuicios son mayores en el proceso disciplinario que en el proceso penal. Yo les ponía el ejemplo del uniformado que incurrió pues, en unas lesiones personales y terminó destituido. Pues en lo penal eso no llegó a nada, ¿sí? Que se puede conciliar, se pueden hacer preacuerdos, desistimientos, se archiva por atipicidad de la conducta, una cantidad de cosas que pueden pasar en lo penal. Pero en lo disciplinario, como goza de autonomía, derecho disciplinario, pues las repercusiones son mayores, son mayores. Rubén Méndez. Sí, doctor, aquí tengo a la mano un libro que se llama Causales de Exclusión de Responsabilidad, y aparte de lo manifestado en su clase, pues hay unas sentencias de la Corte Constitucional, entre ellas dice la C-578 del 95, magistrado ponente Eduardo Cifuentes Muñoz. También una doctrina de la Procuraduría General de la Nación. Ahorita en el grupo envío las fotos para quien de pronto quiera descargarlas y leerlas. Ahí están. Claro que sí, Rubén Méndez, muchísimas gracias, claro, para que quiera profundizar en el tema. Muchas gracias, valioso aporte. Valioso aporte. Listo, muchachos. Preguntas sobre todo lo que vimos, si les queda alguna duda, algún temita no les quedó claro, de pronto del procedimiento, algo que no les haya quedado claro. Digamos que puntos claves Doctor, en las clases que vimos. Sí, de pronto, no me, de pronto lo que usted comentaba de manera dinámica de la casuística del caso del porte del arma traumática. De pronto hacer de pronto una participación que en el momento no lo pude hacer. sí, claro. Yo pues, yo pues creo que así como usted plantea el caso, en ese momento no se debió capturar porque el policía no se encontraba aportándola, sino que estaba en un locker, en una cómoda. Y Sí, pues
al privarlo de la libertad, pues creería que ahí ya hacer el mal procedimiento, ya estamos hablando de un secuestro. Está violándole el derecho a la libre locomoción de manera injustificada. Desde mi punto de vista, lo veo así. Privación ilegal de la libertad. Numeral 2 del artículo 45, 21, 96. Esa es la conducta que se le formula en el pliego de cargos a ese señor oficial que realizó esa captura. Y es que muchas veces se realiza por, por la emoción. Por la emoción, vea, antier yo les comentaba, o ayer, antes de iniciar la clase, antes de que iniciáramos la clase, le colgué a un señor capitán que estuvo involucrado en un casito de esos y lo vio muy fácil. El caso se fue a la Procuraduría y ya le formularon pliego de cargos por ese numeral. Numeral 2, por privar ilegalmente la libertad. Y es por exageramos. Hombre. Soy un policía que se encontraba en su rato de esparcimiento y en determinado momento se le dio por echar la bala. Capturado. El capitán llega mucho tiempo después. Los policías que llegan al principio, ellos dicen, no nos consta, aquí hay una señora que está diciendo que este señor estaba con un arma de fuego haciendo disparos al aire. A mí no me consta. Yo no voy a realizar ningún procedimiento. Pues el señor oficial se apasiona, ustedes, yo no sé qué tal, que se curen con la misma cobija, que no sé cuántas, yo sí voy a hacer el procedimiento, les voy a enseñar, ran, y se meten carazo, error, y se meten en ese problema tan grande. A ver, Angélica. Doctor, buenas noches. Es que tengo dos preguntas. La primera, no sé cómo darme a entender para esa. Cuando, digamos, el uniformado se encuentra en proceso de ascenso, ¿verdad? Y le dan apertura a un proceso disciplinario, ¿desde qué momento se ve afectado ese ascenso? ¿Desde qué momento le pueden impedir que ascienda? ¿Desde el auto de apertura, el pliego de cargos o toca esperar hasta que haya un fallo? Esa es la primera. La respuesta es desde la formulación del pliego de cargos. Gracias, doctor. Y la segunda es en el proceso, en la solicitud de prueba, yo solicito una prueba pericial, ¿verdad? Eh, Ujú. ¿Quién costea ese perito o tiene que ser precisamente un perito que esté en algún libro de peritos que ustedes manejen o cómo es el procedimiento de los peritos? Porque la verdad no lo manejo. Bueno, ahí se puede, depende qué tipo de peritaje pretende pedir, doctor. Para la conversación de WhatsApp, Ah, para que las no, traigan directamente. se puede solicitarle a disciplina. Vea, disciplina, ese punto es clave, gracias, doctora, por la pregunta. Disciplina, ya sea en sede de instrucción, es decir, el jefe de la Oficina de Control Disciplinario de Instrucción o el jefe de la Oficina de Control Disciplinario de Juzgamiento, tiene el apoyo de todas las instituciones estatales para realizar su labor investigativa y de juzgamiento. Para eso está dentro de la misma Policía Nacional algo que se llama la SIJIN. Y allí en la SIJIN hay unos investigadores, hay unos peritos en diferentes áreas, hay balísticos, dactiloscopistas, grafólogos, logoscopistas, bueno, etcétera, etcétera. Allí debe haber un experto en informática forense que apoye esa labor en la prueba pericial. Entonces se le solicita disciplina. Ya si de parte del uniformado dice, mire, no, yo tengo un experto que ese man es un crack y está dispuesto a sustentar la prueba pericial en audiencia, y está certificado y todo lo demás, está bien, también se puede. Gracias, doctor. Ok, con gusto. Edgar, solo me queda Edgar. Profe, usted estaba comentando el casito ahí, el que se iba con el casito que estaba bueno. ¿Cómo vuelvo? Que usted estaba comentando un casito, está como bueno, usted estaba comentando ahorita, que el capitán se está apasionando con el caso y que Ah, sí, sí, no, el caso no es, un el caso es compañero ese. está echando tiros al aire. Ah, sí, el caso es ese, simplemente realiza captura. Pero el problema es que Yo le había colgado el capitán. entra en problemas porque tiene dificultades para que se configure la flagrancia. Edgar, Buenas noches. Frente a lo que preguntó la compañera, quisiera apoyarla con el siguiente comentario.
y su respuesta la encuentra en el artículo 177 de la ley 1952 de 2019, ahora sobre la peritación. Y ahí le dice que las partes pueden solicitar estos dictámenes periciales, ¿sí? Y se puede hacer. Lo otro, doctor, es un tip que yo aprovecho ya antes de que cierre la excelente capacitación, y es la siguiente. En derecho, en todas las ramas del derecho, existe un aforismo jurídico o un refrán que dice que si derecho quieres aprender, jurisprudencia tendrás que leer. Entonces, mi recomendación es con el atrevimiento y de usted y con el permiso, quiero darle el siguiente tip. No nos olvidemos de los verdaderos jueces disciplinarios en Colombia. ¿Quiénes son? A veces un jefe de control interno disciplinario es un oficial subalterno que está recién graduado en Derecho y lo ponen de jefe, lo nombran de jefe disciplinario. Pero debemos remitirnos cuando decidamos asumir una defensa técnica o material, debemos no dejar de apoyarnos en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Ahí hay muchos precedentes, hay muchos casos, hay mucho material para rescatar y muchas sentencias para leer que nos van a ilustrar mucho sobre la 1952, que fácilmente pueden ser aplicables al caso que estemos defendiendo o al propio caso para aplicarlo. Y esos conceptos de esos jueces disciplinarios son vinculantes. Recordemos, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, podemos encontrar su jurisprudencia en el portal web de esta entidad. Es un pequeño tip que yo les doy como para las defensas futuras. Gracias, doctor. Excelente, excelente, doctor. Muchísimas gracias. Sí, a propósito de si en algún momento se llegan a ver inmersos en una suspensión provisional, ya hay jurisprudencia, ¿no? Ya hay jurisprudencia, como lo menciona aquí el doctor. Los que la quieran tener me escriben y con mucho gusto. Ya hay jurisprudencia. Ese casito incluso fue muy famoso. Fue el casito de la juez que salió en pantalla en plena audiencia en paños menores y al parecer consumiendo marihuana. Le abrieron proceso disciplinario y la habían suspendido provisionalmente, la habían apartado del cargo y ella pone el respectivo recurso y ahí hay un precedente al respecto, ¿no? Se deben cumplir los elementos, los que mencionamos en la clase, creo que fue, no sé si fue la de ayer o la de antier, ahí les mencioné, ¿no? Pero los que quieran ahondar en el tema, ahí está la jurisprudencia. ¿Por qué por qué traigo a colación eso? Porque ocurre que en muchos despachos disciplinarios todo es suspenda, separe el cargo, pero sin haber indicios serios, como lo dice la norma, indicios serios que demuestren que el uniformado puede influir en la investigación. Por ejemplo, tenemos un casito en el de CAS de un señor patrullero que fue acusado ahí por un auxiliar de incurrir en una conducta, según ella, de haber cogido un elemento ahí de la guardia, de una encomienda. Y lo suspenden, apenas le notifican apertura, lo suspenden. Eso es lesivo para los derechos fundamentales del investigado. Y no fundamentan, ustedes revisan el escrito y eso es una vergüenza, no fundamentan nada. Nada, o sea, es que ni siquiera, ustedes vieron ahí un pliego de cargos y más o menos se dieron cuenta cómo es la fundamentación que hacen en algunos despachos, en algunos, hago la aclaración. Hay sustanciadores y hay jefes de las oficinas de control disciplinario que son muy juiciosos, que son muy acuciosos, que conocen, que saben mucho, que tienen experiencia, pero hay algunos que poco a poco se guían más es por la soberbia y por la arrogancia y por la prepotencia que por actuar en derecho. Bueno, ya para cerrar, muchachos, desde mi humilde punto de vista, yo creo que los 3 puntos claves de estas clases de derecho disciplinario son esta diapositiva, donde está la estructura del proceso, las bases fundamentales del proceso, esta diapositiva, los elementos de la falta disciplinaria, súper clave. Por supuesto, esta diapositiva donde está toda la explicación gráfica del procedimiento y la que vimos hoy. Causales de exclusión de la responsabilidad disciplinaria. Obvio que en el derecho disciplinario hay muchísimo y no nos daría, yo creo que para ahondar en absolutamente todos los temas del derecho disciplinario nos gastaríamos demasiado tiempo, pero tratamos de hacer el mayor esfuerzo para entregarles a ustedes lo mejor posible de una forma sencilla, tratamos de explicárselo
de la forma más sencilla posible para que ustedes se quedaran con algunos tips, con algunos conocimientos que espero y aspiro que les sirva en determinado momento de su desempeño profesional. Que en determinado momento ustedes digan, pues pucha, yo vi unas clases de derecho disciplinario y valió la pena la trasnochadita, valió la pena escuchar ese man hablar tanta caca, valió la pena dejar de hacer otras cosas por ver esas clases, porque aprendí esta cosita y eso me sirvió. Yo me sentiría inmensamente satisfecho si se logró eso. Que al menos uno de ustedes, de los que participaron en estas clases, tanto los del curso de ascenso como los de disciplinario, se hayan quedado con alguna cosita que en algún momento les sirva para su profesión, para su vida. Con eso nos damos por bien servidos. Muchachos, un saludo muy especial de parte de la doctora Pilar Rodríguez. Ustedes saben que ella los aprecia demasiado, los defiende a capa y espada en cualquier escenario. De parte del suscrito tienen mi admiración, tienen mi respeto. Ustedes son los verdaderos héroes de la patria. Ustedes son los que le ponen el pecho a la brisa, los que sostienen todavía a este país, los que tienen esa vocación de servicio, los que todos los santos días están al agua y al sol, exponiendo su integridad física y su vida al servicio de los colombianos. De mi parte solo tienen gratitud, respeto y admiración. Espero que Dios me los bendiga inmensamente, que les cumpla todos sus deseos, sus proyectos, sus expectativas, sus metas. Los muchachos de ascenso seguimos, todavía no hemos terminado, seguimos, pero esperamos que cumplan ese tan anhelado sueño. Listo, muchachos. Feliz noche. Feliz noche, Dios me los bendiga. Muchas gracias, doctor. Muchas Doctora, gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. Ahí espero que la próxima vez que me le presente con la segunda barra. con la ayuda de Ay, Dios, ya, Rodríguez. Ay, ya. así será, así será. Muchachos, les voy a pedir un favorcito ya para cerrar. Si desde su corazón les nace, enviarnos un mensajito de la experiencia que tuvieron, sea positiva o sea negativa. Para nosotros es valioso. No importa si es un comentario negativo o constructivo, porque no hay comentarios negativos, constructivos. Cualquier comentario que ustedes nos puedan hacer ahí por el grupo, les agradecemos inmensamente sobre la experiencia que tuvieron con estas clases de derecho disciplinario. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Cristian, con todo gusto. Gracias, Doc, por dejarme participar en este curso, a pesar de que no tener nada que ver ahí. Yo soy civilista más que todo, pero me encanta tener más conocimiento sobre diferentes temas. Le agradezco mucho. Soy fiel seguidor suya. Doctora, muchas gracias. Es con todo el gusto y el amor del mundo. Vale, muchas gracias. Ok. Profe, muchas gracias Buenas por noches. y gracias por ese amor que le tiene a la policía y a los compañeros de subalternos más que todo. Muchas gracias. Buenas noches, doctor.